Hola, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de alergias alimentarias. Yo soy la doctora Carmina Zaragoza, pediatra por la Universidad de Guadalajara y gastroenteróloga pediatra por la UNAM. Les dejo mi correo para cualquier duda, es dracarmine@hotmail.com. Muy bien, pues bueno, del 6 al 8% de los menores de 5 años son alérgicos a uno o más alimentos. Esto nos hace que sea un tema de suma importancia, sobre todo a nosotros como promotores de la lactancia. Hasta el 15% pueden ser niños lactantes o recién nacidos con reacciones adversas que se les atribuyen en su mayoría a la leche de vaca. Es importante que ustedes sepan que la principal alergia en menores de 2 años es la alergia a la proteína de leche de vaca. La prevalencia varía, algunos dicen que hasta el 14%, otros que hasta el 7.5%, y hay un aumento en la prevalencia, sobre todo en países desarrollados, en los últimos 30 años. Bueno, hay distintas reacciones que se pueden clasificar. Hay reacciones por ingestión de un alimento que se pueden considerar intolerancias y otras que se pueden considerar alergias. Depende del efecto que presenten. Un ejemplo, los mariscos o algunas frutas pueden presentar elevación de histamina. Pues no propiamente se puede considerar una alergia, sino una elevación de histamina que nos causa reacciones muy similares a la de alergia. Hay gente que tiene intolerancia a la histamina y al comer alimentos que desarrollan la producción de histamina, pues presentan reacciones similares a una alergia. La otra es una deficiencia enzimática. Las deficiencias enzimáticas se consideran intolerancias. Esta puede ser, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque falta la enzima que se llama lactasa. Es importante recalcar que la intolerancia a la lactosa es una condición sumamente rara cuando es una intolerancia pura. Casi siempre son intolerancias secundarias, como después de procesos infecciosos o en mayores de 20 años que ya no producimos la misma lactasa que un niño. Y bueno, hay otros con efectos farmacológicos que pueden hacer que el papá o que la persona se confunda y crea que es una alergia o una intolerancia, como la cafeína, o algunos laxantes que pueden causar pues evacuaciones diarreicas y con más frecuencia. Hay otras que son intolerancias de origen desconocido, que son como o porque estimulan la producción de histamina o desencadenan procesos similares a los de la alergia, como colorantes o aditivos, como son el rojo, el amarillo o el azul, que son los más comunes. E intolerancias específicas, como enfermedades asociadas al gluten. Aquí les pongo una tabla donde vienen los alimentos más comunes que nos pueden causar específicamente alergias. Y bueno, la definición de una alergia es una reacción adversa a alimentos producidas por mecanismos inmunológicos que nos pueden causar hipersensibilidad a proteínas de la leche diferente a la humana u otras proteínas. Es importante decir que es leche diferente a la humana. Esto es específicamente con alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, es que mi hijo tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, y al tener alergia a la proteína de leche de vaca, entonces no le puedo dar leche de vaca, pero pues le consiguen leche de burra o leche de cabra o leche de camello, y pues eso no debe de ser así, porque son proteínas que son muy parecidas entre sí, y es una leche diferente a la humana, por lo tanto no tienen las mismas proteínas y es lo que nos causa alergia en sí. Somos la única especie que toma leche de otra especie. Entonces es muy raro que se vea a un perro consumiendo leche de gato o a un puerco consumiendo leche de vaca. ¿Por qué? Pues porque no es una cuestión lógica, pero a veces perdimos el sentido común los humanos. Y bueno, hay una cosa que se llama teoría de la higiene, que es una modificación en la inmunomodulación de infecciones y toxinas. Es decir, los niños que están en un ambiente de granja donde conviven o tienen contacto incluso con estiércol de animales, tienen menor riesgo de padecer alergias. A diferencia de los niños burbuja que viven en departamentos estrictamente limpios donde no tienen ni un gramo de polvo, esos niños son altamente alérgicos a comparación de los niños de granja o los niños libres. Otros factores, bueno, son sensibilización cutánea por cremas o tópicos con hierbas, extractos, aceites esenciales o leche. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los niños, especialmente los recién nacidos, tienen 5 veces más delgada la piel que un adulto. Esto significa que todo lo que se unte se absorbe no solo en la piel, sino hacia todo su sistema. Hay unas cremas que contienen extractos de romero, de hasta 5 o 7 extractos he visto en algunas marcas, que yo creo que la mayoría ha visto y que se anuncian como
puros y seguros o algo así, y esto pues sensibiliza la piel para que los niños tengan mayores alergias. Entonces, las cremas que se pongan o los aceites que se pongan deben de ser libres de todo extracto mineral o animal, perdón, de todo extracto vegetal o animal, para evitar sensibilización y causa de alergias. En la siguiente diapositiva, que se denomina la marcha alérgica, les pongo una imagen en la que se ve cómo es el proceso o el desarrollo de una alergia cuando no se trata, sobre todo cuando son alergias alimentarias en menores de 2 años. Los primeros síntomas suelen ser gastrointestinales con eczema en algunos casos, que son lesiones cutáneas y mucha comezón. Si estos no se tratan, pueden evolucionar a asma o rinitis hasta después de los 15 años y no mejorar por completo, más que con vacunas para alergia en caso de que se determine así por el alergólogo. Hay 2 tipos de reacciones inmunológicas que la mayoría de los que tienen niños alérgicos ha conocido, que se llaman mediadas por inmunoglobulina E y no mediadas por inmunoglobulina E. Las que no son mediadas casi siempre son mediadas, pero por células, no por inmunoglobulinas, y tienden a ser hasta el 75 al 90%. Y bueno, la barrera intestinal son las células que existen, más aparte de las bacterias que cubren las células del intestino, y pues tenemos que en los niños está debilitada esta barrera porque las células están un poco más separadas por inmadurez, hay menos secreción ácida y hay actividad proteolítica inmadura. La actividad proteolítica quiere decir que desbarata proteínas. Entonces, los niños mayores de 6 meses que tienen un aparato digestivo un poco más maduro, digieren algunas proteínas e impiden que pase la proteína completa, pero los neonatos no. Entonces, esto hace que se sensibilicen de mayor forma. También hay microvellosidades inmaduras e inmadurez de las uniones y niveles bajos de IgM e IgA. Si el niño tenemos IgM e IgA, esto sería un buen punto para darle IgA y que el niño quede protegido contra alergias. ¿Y esto de qué forma se logra? Pues dando leche materna. Entonces es importante que si un niño tiene riesgos de padecer alergia alimentaria, sea alimentado de forma exclusiva, por lo menos los primeros 6 meses, con leche materna. Bueno, los factores de riesgo, ¿cuáles son? El padre, si tiene nada más un padre alérgico, pues tiene del 25 al 45% de padecer alergias. Si tiene los 2 padres alérgicos, tiene hasta el 70% de que el niño sea alérgico. Aunque sean alergias totalmente diferentes, puede que la madre o el padre tengan rinitis o asma y el niño desarrolle una alergia alimentaria. Los riesgos prenatales, bueno, son ambientes con producción placentaria de interleucina 4 e interleucina 10, que son unos factores pues, médicos muy específicos, o exposición a alérgenos en el último mes del embarazo. Esto pues lo pudiera poner ahí entre comillas porque si tiene el factor genético, muy probablemente con sí, no a pesar de lo que hagamos, el niño pueda desarrollar alergias. Y bueno, postnatales son disminución de los niveles TH1, que esto es como un nivel de defensa para desarrollar alergias, y entre esos postnatales, que es donde ustedes intervienen por completo, es la alimentación precoz con leche no humana, es decir, con fórmula. Y la microbiota intestinal, que la microbiota intestinal se puede ver afectada por la vía del nacimiento y por la alimentación y el contacto inmediato o no, piel con la madre. Otra forma de alterar la microbiota intestinal, no solo intestinal sino cutánea del niño, es el baño en el hospital. Sí, recuerden que en el hospital pues hay muchos bichos hospitalarios y lo que queremos es que el niño se colonice con microbiota materna, no del hospital. Entonces lo ideal es que un niño después de nacer sea bañado en casa y que esté en contacto piel con la madre durante el tiempo que está en el hospital. Los culpables, bueno, está la proteína, 2 proteínas que son de las culpables, una es la caseína y el otro es el suero. Dentro de la proteína, del suero está la beta-lactoglobulina, que es de las proteínas con mayor alergenicidad. Es importante saber que la beta-lactoglobulina no la tenemos los humanos. Esta se adquiere y se alcanza a pasar una porción pequeña, hasta 10 veces menos, por la leche materna. Y es decir, que si nosotros consumimos leche de vaca, podemos transmitir la beta-lactoglobulina a través de nuestra leche. Y bueno, ¿qué factores predisponen a un niño
por ejemplo, un niño que está en terapia neonatal a alergia a la proteína. Si el bebé fue prematuro, si padeció de enterocolitis, si tuvo taquipnea transitoria, que es dificultad para respirar, o bueno, una respiración muy agitada durante las primeras horas de vida o primeros días de vida, y que haya tenido diarrea durante los primeros días de nacimiento, pues esto nos puede desencadenar o nos puede poner en riesgo a tener alergia a la proteína. Sin embargo, hay algunas teorías que dicen que la alergia a la proteína nos puede causar justamente prematurez, enterocolitis, taquipnea o diarrea. Así que de todas formas ahí quedamos con la duda de que si fue primero la gallina o el huevo o la leche de vaca o la alergia, ¿verdad? Y bueno, la otra es inflamación, hipoxia, que es la dificultad o la falta de oxígeno en los últimos momentos previos al nacimiento. Diarrea por enterovirus o virus entéricos en niños mayores. ¿Por qué? Pues porque inflaman el intestino y pueden separar las uniones entre células y permitir el paso de la proteína. Desnutrición o deficiencia de IgA. Pero de vuelta, refuerzo, si el niño tiene deficiencia de IgA, este puede ser suplido por la leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Y que no se detecte una deficiencia hasta después de los 6 meses de vida, porque mientras esté alimentado con leche materna, pues está prácticamente protegido. En la siguiente tabla muestro cómo hay unos de los síntomas más comunes y una imagen de un bebé con datos de alergia a la proteína de leche de vaca de forma específica. Este niño pues presenta una dermatitis, sobre todo perioral. Hay alguna dermatitis debajo de los ojos, un poquito de ojeras. Ahorita el niño está, bueno, en esa foto se muestra con un poco de reflujo, pero también puede presentar vómitos con sangre, puede tener evacuaciones con sangre, dolor abdominal, problemas para alimentarse, disnea o dificultad para respirar, sibilancias, que es un silbido cuando sacan el aire, y urticaria, llanto excesivo. Y pues si tenemos el antecedente de que en la familia hubo otro niño igual, pues podemos tener el diagnóstico más fácil. La mayoría de los síntomas pues son gastrointestinales, como reflujo y como los que mencionamos. Otros son piel, y hasta el 50% puede tener datos respiratorios. Muy bien. Mencionamos los dos tipos de alergia. Cuando son de tipo de alergia inmediata, tienden a ser mediados por inmunoglobulina, y estos se caracterizan por urticaria, sibilancias, edema o angioedema y anafilaxia, que son los casos más graves, y los tardíos, que pueden ir de 1 a 5 días, no mediados por inmunoglobulinas, pueden variar sobre todo de tipo digestivo, que son vómito, dolor, reflujo, diarrea, estreñimiento, evacuaciones con sangre, esofagitis, retraso del crecimiento, estenosis pilórica y proctocolitis y disquesia. Hay síntomas predominantes como el vómito y la diarrea en los niños, que se tiene que considerar como un dato de alarma para que sea atendido por un gastroenterólogo, y hasta el 42% de los niños tienen reflujo, y un cuarto de esos niños con reflujo tienen el reflujo y la alergia. Y bueno, hay unas alergias de las alergias que no son mediadas. Se ha visto que hay 3 tipos de alergias no mediadas por inmunoglobulina E, que son enterocolitis, enteropatía y proctocolitis. Estos se caracterizan principalmente por, bueno, la más común es proctocolitis, que es la más leve, por decirlo así, que se presenta en menores de 12 meses en niños que consumen fórmula o que consumen o que son muy sensibles y están con leche materna y la madre consume lácteos o lácteos en mucha abundancia, y pueden presentar heces con sangrado, pero buen estado general. Es decir, el niño está como si nada, pero evacúa prácticamente con sangre y con sangre fresca. No es sangre oscura ni digerida, es sangre fresca y moco. La enteropatía, que es en niños de 12 a 24 meses, también notan mala absorción y datos de atrofia de vellosidades cuando se toma una biopsia. ¿Esto qué nos traduce? En una diarrea persistente. Y la enterocolitis, que es en lactantes menores, hasta de 24 meses máximo, con dificultad para crecer, letargia y diarrea crónica. Entonces hay que identificar y mandarlos con el médico a estos pacientes. Muestro otra tabla que tiene los criterios para el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, que son los que mencioné, y también muestro unas fotos de evacuaciones con abundante sangre o donde se ven casi naranjas, pero con algo de moco, y que se puede evidenciar sangre ahí, que pueden ser candidatos a este tipo de diagnósticos.
Obviamente, si los eventos son de repetición porque la madre decide, no cree que tenga alergia a la proteína a pesar de que el médico lo indicó, o no sigue la dieta correctamente porque prefiere los antojos a seguir la dieta, pues el niño presenta eventos de repetición y puede presentar bajas en la hemoglobina. Esto quiere decir anemia. Bueno, los síntomas de gravedad pueden ser la falla del crecimiento, trastornos gastrointestinales severos, anemia por la pérdida de sangre, que no, como esté muy inflamado el intestino, pierda proteínas por el intestino y no crezca, y esto es una desnutrición no solo evidente físicamente, sino también bioquímicamente, que nos causa ulceraciones en el colon, en todo el colon, dermatitis severa también puede haber, falla del crecimiento y shock anafiláctico que nos puede desencadenar la muerte. Uno que otro paciente tiene presentaciones poco comunes como fatiga, o sea, solo cansancio, llanto que no se identifique la causa, úlceras orales, dolor en articulaciones, dificultad para dormir, sudoración nocturna y cefalea o dolor de cabeza. Y bueno, ¿qué es lo que nos toca hacer? Si nosotros vemos o tenemos la sospecha clínica, tengo aquí una imagen, por ejemplo, con un niño con dermatitis severa. La dermatitis característica puede ser edema o hinchazón en las cejas, inflamación y ronchitas en todo el pabellón auricular o en la oreja y en el lóbulo de la oreja con descamación. Por la parte de atrás de la oreja puede hacer una línea de descamación también que puede dar mucha comezón y que aparte de comezón nos puede dar incluso sangrado, y recordar que la comezón no se puede resolver en niños menores de 3 meses porque no se saben rascar y eso causa llanto continuo. Hay que siempre interrogar a la madre, hacer la revisión física, pueden hacer o pueden consultar. Esto es una pauta que sería buena. Hay muchos médicos pediatras que estamos abiertos a dar la consulta junto con una asesora de lactancia si es que así se requiere. Entonces, esto nos ayudaría tanto a ustedes como como asesoras, como a nosotros como médicos, a retroalimentarnos para darnos cuenta de cosas que a lo mejor no ve el médico o que no ve la asesora y que pueden ser señales de alarma para identificar problemas en el niño o en la madre. Y bueno, afectación de más de un sistema y tiempo de evolución también es importante saberlo. Se hace una cosa que se llama desafío oral por parte del médico, en el que se les deja 15 días o hasta 3 semanas sin la leche de vaca y después se le vuelve a dar la leche de vaca a la madre cuando están con lactancia exclusiva, y si el niño tiene recaída, pues entonces ya tenemos el diagnóstico. También hay otro que se llama PRIC. El PRIC es importante porque hay niños que tienen manifestaciones graves de alergia alimentaria o que no mejoraron con la dieta sin leche, y puede ser la alergia a algún otro alimento, y pues tenemos que hacer el desafío, que es el estándar de oro, pero este estándar de oro dura de 2 a 3 semanas. Entonces, para hacer de los 14 alimentos que nos pueden causar alergia, vamos a tardar por lo menos 6 meses para identificar 14 alimentos que pudieran causarle alergia al niño. Y esto a veces nos pone en peligro la vida. Por lo tanto, en algunos casos se sugiere que se haga el PRIC. El PRIC es una pequeña arañita que tiene piquitos, y estos piquitos se ponen sobre la piel y marcan un punto en la piel. No perforan, no deben de sangrar. Y cada piquito puede tener suero, caseína, por ejemplo, nueces, cítricos, etcétera, y a lo que se haga ronchita es lo que nos causa alergia y podemos tener el diagnóstico en menos de 2 horas. Y bueno, obviamente el tratamiento sería suspender por completo la proteína que nos está causando la alergia. Ahora, la lactancia materna, ¿cómo se debe de dar? Bueno, cuando tenemos una alergia a la proteína de leche de vaca, debe de darse de 2 a 4 semanas sin nada de proteína de leche de vaca, ¿de acuerdo? Cuando se sospecha de alguna otra alergia, pues se debe de quitar la proteína de esta cosa que se sospecha, como nueces, huevo, avena, etcétera, que serán indicados por el médico, y a las 4 semanas se reintroduce, y si el niño tiene los síntomas, entonces se debe de hacer el diagnóstico, o se hace el diagnóstico de una alergia. El inicio del manejo pues es mantener a la madre completamente sin la proteína que cause alergia, y dar a la madre, si estamos sin leche de vaca y sin carne de res, por ejemplo, en estos casos sí se recomienda suplementar a la mamá con hasta 1000 miligramos de calcio por día. Es importante saber que, que la lactancia aumenta la absorción de calcio, ¿sí?
pero si nosotros disminuimos la ingesta de productos altos en calcio como la leche de vaca y la carne de res, pues esto nos puede causar una depresión en la madre y que no haya de dónde absorber ese calcio extra, por lo tanto debe de suplementarse. Se sugiere en algunos casos, por estas mismas razones, continuar con multivitamínicos, depende de las alergias detectadas, porque pues estamos haciendo restricción de la dieta y en algunos casos las madres tienen que hacer una dieta casi vegetariana en la que se necesita de forma estricta estar suplementados. También se recomienda que la madre tenga una dieta de hasta 1800 calorías como mínimo, porque solo la lactancia consume 800 calorías, es decir, que tienen que tener una dieta como de un deportista casi. Y continuar la lactancia según la recomendación de la OMS. Algunos artículos antes recomendaban que por lo menos 6 meses, pero cuando hay datos de alergia alimentaria como la leche materna tiene inmunoglobulina A y esa nos protege de alergias, pues lo que se recomienda es que sea el mayor tiempo posible. Y si no hay mejoría, pues definitivamente considerar y buscar otra causa de alergia y fomentar continuar la lactancia. En casos severos se debe de considerar una fórmula terapéutica por 2 semanas en lo que la madre corrige por completo la dieta. Y debo de volver a recalcar que esto es solo en casos severos en los que se considere incluso anafilaxia. Y se contraindica la provocación en casos severos, es decir, la prueba de reto hasta después de los 2 años. Si tenemos casos severos, y es preferible hacer el PRIC en un ambiente controlado, que es en un hospital o un consultorio con gente capacitada. Y el niño con lactancia materna, pues ya dijimos que son casos especiales de estar con la dieta sin lácteos, pero tienen que revisar etiquetas e identificar qué cosas están escondidas como leche dentro de los ingredientes, y hay que dar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, no retrasarla, para nada se debe de retrasar, y con vigilancia estricta por el médico, especialmente con gastroenterólogo o alergólogo. Y se sugiere lactancia materna simultánea con la introducción de alimentos hasta los 2 años o más. Bueno, todo el personal de salud debe de saber que un niño debe de estarse vigilando para identificar los datos de alergia, especialmente en la alimentación, por ejemplo, cuando se da la leche materna no directo del pecho, sino en algún envase, o como biberón o como jeringa, o cuando se alimenta con fórmula, para evitar dar alimentación de más, porque esto puede causar distensión gástrica y confundir los síntomas, o nos puede causar también diarrea y también confundir los síntomas, y la velocidad en la que se pasa el alimento, especialmente en niños especiales. Y si tenemos sonda o alimentación con sonda, por ejemplo en una terapia intensiva, hay que verificar la colocación, porque a veces podemos tener la sonda mal colocada o que la sonda vaya hacia pulmones, y eso pues nos puede causar tos o dificultad respiratoria y que nos confunda también síntomas o dar neumonía. Y la alimentación puede ser, bueno, el niño hay que tratar de mantenerlo sentado cuando no le estamos alimentando al pecho, y evitar algunas técnicas que antes se usaban como las técnicas de residuo, y también evitar hacer lavados gástricos como antes se usaba y que no están descritos en ningún lado. Hay que sugerir algunos estudios, si ustedes consideran, pues mandar al médico y con las sugerencias propias de la asesora, que esto no quiere decir que mandemos indicaciones al médico para que haga algo, sino que se sugieran y que aprendamos en conjunto, pero pues también hay que ver con quién trabajamos para que esto sea de una manera flexible y que sea un trabajo en equipo. E identificar la clínica o los datos de deshidratación en caso de haberlos. Bueno, respecto a las leches, este también es un tema, porque las leches no deben de ser, las leches cuando son, las fórmulas mejor dicho, cuando son indicadas o cuando son necesarias, deben de ser indicadas por un médico. No pueden ser indicadas por asesoras de lactancia que no sean médicos o por personal que no sea médico como tal. ¿Por qué? Pues porque es un tratamiento, se considera un tratamiento, y algunas fórmulas, bueno, tiene que ser un médico que conozca de fórmulas, porque hay fórmulas que pueden ser de suero, hay otras fórmulas que pueden ser de caseína, hay algunas fórmulas que tienen soya, hay otras que tienen pescado, hay otras que tienen nueces. Entonces, si el médico conoce bien las fórmulas, sabrá qué fórmula indicar para un niño, depende de las alergias que presente.
No se deben de usar fórmulas con gomas o espesantes en datos de alergia alimentaria aún teniendo reflujo. ¿Por qué? Pues porque los espesantes pueden ser de algarrobo, de maíz o de tapioca y eso se considera un alimento extra a la leche de vaca que ya vamos a estar dando. No se deben de usar leches de otros mamíferos, elegir primero siempre a la leche materna. Y no se deben de usar fórmulas vegetales como de soya, almendras, arroz, etcétera, que muchas veces lo tratan de hacer. Cuando se da leches que tengan de soya, almendra o arroz, sobre todo las caseras o las que vienen de caja del súper, esas nos pueden causar muchas alteraciones, no solo intestinales, sino de electrolitos y causarnos incluso convulsiones. Y bueno, entonces, ¿qué leche usar? Siempre la leche materna va a ser la primera elección. Y aquí es el caso, si la mamá por mala información o mala consejería de otras personas, de otro personal de salud, de otro médico o incluso de otras asesoras le recomendaron fórmula, es la forma, aquí es el momento donde ustedes como asesoras van a intervenir para poder iniciar una relactación y que tenga el niño un tratamiento exitoso, porque el tratamiento para una alergia alimentaria es principalmente la leche materna libre de otras proteínas. Bueno, aquí les puse una imagen de mi página donde menciono los gastos anuales de las fórmulas y de la leche materna. La fórmula de aminoácidos puede generar un gasto anual de 67,200 pesos más o menos. Y la hidrolizada, que es la medianamente barata, de 38 a 42,000 pesos. La fórmula normal, que es cualquier etapa 1, 2, 3, de hasta 19,000 a 22,000 pesos, depende de la marca. El extractor de leche les puede costar de 2,000 a 8,000 pesos, también según la marca, pero la leche materna termina siendo gratuita. Entonces, no siempre lo más caro es lo mejor, ni lo que tenga mayor promoción, pero de todas formas, pues vamos a usar nosotros la promoción y promocionemos la leche materna. Hay algunas técnicas para quitarle la proteína de leche de vaca a las fórmulas de vaca, que son por calor, por enzimas o por ultrafiltración, pero sinceramente es que todas las fórmulas saben horribles. La leche materna tiene un sabor, quienes la hayan probado, tiene un sabor similar a la leche evaporada, entonces es muy dulce porque es muy alta en lactosa y la lactosa es un azúcar. Tiene un sabor así como la leche evaporada, y las leches hidrolizadas o leches especiales para alergias saben a pescado, con un sabor como a croqueta de perro. Entonces, los niños obviamente la van a rechazar sobre todo cuando son mayores de 3 meses, que ya perciben mejor el sabor. Y bueno, la siguiente es cómo es la diferencia entre una proteína entera, que son muchos aminoácidos pegaditos, y cuando son de aminoácidos o cuando son hidrolizados son apenas 2 o 3 aminoácidos pegados, y mientras más reducido o más cortada sea, por decirlo así, la proteína, pues menos riesgo de alergia. Pero también son fórmulas que no contienen calcio. Al no contener calcio, esto limita la absorción de otros minerales, especialmente el calcio y el magnesio, ¿sí? Entonces, mientras más pequeña sea la proteína, pues hay menor riesgo de alergia a la proteína de leche, depende de las fórmulas que se estén usando. Y bueno, hay hidrolizados parciales, que son las leches Comfort, que no sirven más que cuando hay factores de riesgo y es el primer hijo, y como para prevenir dermatitis, pero en general no son tratamiento. Los hidrolizados extensos y los aminoácidos, que son prácticamente no es leche, sino una mezcla de aminoácidos puros junto con otros ingredientes. La mayoría de las veces están hechos de algas. Entonces, como comentábamos, estos a los 2 años, al no permitir bien la absorción de calcio y de otros minerales, pues pueden causar una deficiencia de calcio ósea, como de una mujer de 40 años a los 2 años de edad. Esto pasa sobre todo con los hidrolizados y los aminoácidos. Aparte, estas fórmulas no contienen lactosa, entonces menos nos permiten la absorción de estos minerales. Si ustedes dan a un niño fórmula de soya, tiene casi el 40 o hasta el 70% de los niños con alergia a la proteína de vaca también pueden presentar alergia a la soya, o sea que les puede ir igual o peor. Y pues en general la soya impide la absorción adecuada de magnesio, zinc y aparte de hierro. Entonces el niño va a presentar anemia, no solo una deficiencia en la osificación. Y la otra es que
Los endocrinólogos están cada vez queriendo menos a la fórmula de soya debido a que compite con hormonas tiroideas y puede causar un hipotiroidismo secundario. Algunas otras gentes también hablan de los fitoestrógenos y de modificaciones en el desarrollo sexual. Indicaciones para fórmula de soya, pues preferentemente no darla. Se usa solamente en una enfermedad que se llama galactosemia, que es una enfermedad metabólica que nos puede causar daño hepático. Pero en alguna otra enfermedad pues no se recomienda. Antes se recomendaba en mayores de 6 meses con síntomas leves de alergia, sin compromiso gastrointestinal, que sea mediado por IgE y que no tenga alergia a la soya, y obviamente se tienen que suplementar los minerales, pero de primera elección no es una forma que debamos de usar. Incluso hay médicos que recomiendan o que sugieren o que comentan que es una fórmula que ni siquiera debería de estar en el mercado. Hay fórmulas de otros mamíferos. Aquí en México hay fórmula de cabra de varias etapas, pero no se recomienda porque tiene parecido muy similar a la proteína de leche de vaca. Pero también otros mamíferos tienen la proteína muy similar a la leche de vaca, como son las burras, las yeguas, camella, la cerda. Todos esos no se deben de dar esas leches a los humanos por obvias razones. El pronóstico de estos niños, bueno, hasta el 50% se les quita durante el primer año, hasta el 90% en el segundo año y mayor del 95% se les quita entre los 5 y los 16 años y el 5% nunca se les quita. Pero esto mucho depende de cómo se ha alimentado durante los primeros 2 años de vida y de si se alimentó o no con fórmula o con leche materna. Si estamos sospechando de una alergia alimentaria que probablemente no solo sea la leche, se debe de evitar por la madre la leche de soya, la leche de vaca, huevo, trigo, nueces, pescados y mariscos, pero con la lactancia exclusiva por lo menos 2 años como recomienda la OMS. Y obviamente esto vigilado por un médico. Entonces, si ustedes le pueden decir, mira, puedes iniciar la dieta, pero tienes que ir en esta semana con el médico para que te oriente sobre qué es el plan o cuál es el plan. Sinceramente, el depletar de estos alimentos de jalón puede ser muy comprometedor para la madre porque se le cierra el mundo para cocinar y para preparar sus alimentos o para comer ellas. Entonces, terminan con plumas casi de tanto pollo que comen y muchas veces también pueden ser alérgicos al pollo. Entonces, siempre mejor suspender un alimento y en caso necesario o de sospecha de otra alergia alimentaria, pues considerar estudios especiales para hacer el diagnóstico. La fórmula, entonces, solo debe de recomendarse por un médico y cuando de forma estricta por alguna razón o por decisión de la madre no se vaya a dar leche materna. Les dejo un algoritmo de diagnóstico y manejo en los que la mayoría de las veces tenemos que derivar con el especialista, con el gastroenterólogo y con el alergólogo para poder hacer la dieta de forma adecuada sin depleciones en la madre, porque la principal a la que debemos de cuidar también es a la mamá para que pueda tener un cuidado adecuado del menor. Hemos terminado, les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. Cualquier duda está mi correo y si no, pueden enviarme mensaje o para checar sus dudas y tenemos tarea.